Muy bien, en este tema lo que vamos a ver es la función de los linfocitos T efectores. Bueno, vamos a ver primero los linfocitos T efectores CD8 positivos. La función de los linfocitos T CD8, los linfocitos T efectores CD8 positivos, sobre todo es inducir el suicidio de las células con relación a sinapsis efectora a través del reconocimiento de complejos PMHC1 provenientes de proteínas citosólicas. Este suicidio, que es por apoptosis, se hace porque se activan unas células que se unas enzimas que se denominan caspasas, que pasan de procaspasas a caspasas. Y esta activación de caspasas se puede hacer por agregación de unos receptores de membrana en la célula diana, que se llama FAS, o bien por la entrada en citoplasma de unas células que se llaman granzimas. Bueno, aquí lo que tenemos es como, para que esto ocurra, pues el linfocito TCD8 primero hace una conjugación específica, moléculas de adhesión, reorienta las vesículas, y entonces en algunas vesículas están perforinas y grancinas. Perforinas hace un poro que aprovecha las granzimas para pasar al citoplasma de la célula diana e inducen el paso de procaspasas a caspasas y la muerte celular. Además, en vesículas tenemos unas proteínas que no se secretan, sino que son proteínas que están en la membrana de vesículas, pero que pueden pasar a la membrana en la sinapsis efectora, que interacciona con FAS, que es una proteína que se encuentra en células, como veremos, susceptibles, y FAS también activa caspasas. Esa interacción, este paso de inducción de FAS ligando, interacciones, secreciones, dura 30 minutos. A los 30 minutos el linfocito T efector se separa para hacer una nueva sinapsis y la célula efectora se muere por muerte celular programada. Además de este sistema, hay otros, y no solo células CD8, sino también CD4, incluso quizá macrófagos, son capaces de secretar citoquinas que en células susceptibles interaccionan con receptores que transmiten señales de activación de caspasas. Por ejemplo, la que ya conocemos, TNF, que normalmente es inflamatoria, pues en algunos tumores susceptibles es capaz de la interacción TNF-receptor de TNF inducir la muerte, o secretando otra interleucina que se llama linfotoxina, que también induce ese proceso. Bueno, aquí tenemos una célula que está infectada por una bacteria que ha secretado una molécula efectora bacteriana citoplasma que se puede presentar en clase 1, y en función de esa célula pues tiene diferentes funciones, porque no todas las células son capaces de ser matadas por linfocitos TCD8, porque no activan este mecanismo de suicidio. En ese caso es muy importante la secreción de citoquinas, por ejemplo interferón gamma, que como veremos aumenta el poder microbicida, o interferón gamma que tiene efecto antiviral. En cambio de otras células, por ejemplo células infectadas pero que se llaman senescentes, pues lo que hacen es morir. Recordar simplemente que en el caso de infecciones virales, en que los linfocitos TCD8 matan células infectadas, se activa el linfocitos TCD8 porque todas las proteínas virales están en el citoplasma o en la ruta exocítica, y ambas veces se presentan en moléculas de clase 1. Lo normal es que la sinapsis efectora de linfocitos TCD8, si la célula es susceptible a esta lisis, se muera, pero en ocasiones pues no se muere y produce interferón gamma, que puede, por ejemplo, aumentar el poder microbicida de macrófagos, que han fagocitado bacterias de crecimiento intracelular, o bien interferón gamma tiene un efecto antiviral directo, como ya vimos. Bueno, recordar simplemente que lo único que para que haya una sinapsis se requiere que haya proteínas en citosol. Da igual que sean proteínas virales o que sean proteínas inyectadas por bacterias. Los linfocitos TCD4 son mucho más heterogéneos que los linfocitos TCD8. ¿Por qué? Porque cuando hacen una sinapsis, por ejemplo, con un macrófago que haya fagocitado un virus o una bacteria, pues entonces los linfocitos TCD4 secretan interleucinas, pero hay subgrupos de linfocitos TCD4 que secretan unas u otras. Pues, por ejemplo, hay grupos linfocitos TH1 que secreta sobre todo interferón gamma, TH2 otra interleucina, no interferón gamma, sino precisamente interleucina 4, TH17 y IL-17, T reguladores TGF-beta. O sea que hay una heterogeneidad, hay diferentes subpoblaciones de linfocitos TCD4 especializadas en secretar ciertas citoquinas. Otras funciones, como que los linfocitos TCD4 capacitan dendríticas para que se generen linfocitos T memoria, suelen ser linfocitos TH1. Hay linfocitos T que cooperan en que los linfocitos B, cuando reconocen unos antígenos que se llaman de baja organización, se conviertan en plasmáticas o en B memoria. Son unos linfocitos que se llaman TFH, que no vamos a tratar en este tema. Y luego hay unos linfocitos T capaces de secretar interferón gamma, pues en principio son TH1, que además son capaces de matar. No parece que tengan granzimas, aunque bueno, es un tema debatido, y que son capaces de matar células susceptibles que expresen clase 2. Como os he dicho, en presencia de interferón gamma y algunas células epiteliales infectadas que expresan clase 2. ¿Por qué una célula opta por ser TH1, TH2, TH17, T regulador como TCD4 efector? Pues además de las primeras y segundas señales existe una tercera señal,
que está sobre todo transmitida por receptores de interleucinas que responden a interleucinas secretadas por células dendríticas, por macrófagos, por ILCs, que son células que responden a interleucinas secretando otras. En este caso no tenemos las TFH, pero tenemos varias subpoblaciones de linfocitos TC de 4 efectores que provienen de linfocitos T vírgenes, que en función del tipo de interleucinas que tenga, pues interleucina 6 más TGF-beta hace TH17, TGF-beta solo T reguladores, IL-4 y TH2, interleucina 12 e interferón gamma, que está producida por una célula ILC que se llama NK, pues TH1, etc. Entonces, el punto clave es que hay ciertas interleucinas, que son las señaladas aquí redondeadas, que son muy importantes en la lucha antibacteriana. Por ejemplo, interferón gamma, que está producido en linfocitos TH1, es muy importante para la lucha antiviral, porque produce un efecto antiviral y además de aumentar el poder microbicida de macrófagos infectados con bacterias. Y el E17 de reclutar neutrófilos, que eso es muy importante para bacterias extracelulares. Y el E4 y el E13 de aumentar el moco, del moco en mucosas, de aumentar el peristaltismo, también de hacer que se produzca IgE y de reclutar eosinófilos, que es muy importante en el mintos. Los linfocitos T reguladores, TGF-beta, pues simplemente mantener un entorno antiinflamatorio en mucosas donde hay una microbiota, flora bacteriana que convive con nosotros y que tenemos que tolerar. Bueno, pues estas interleucinas que secretan linfocitos T efectores también la pueden secretar células ILC. Lo bueno de células ILC es que lo secretan antes. Y las secretan las mismas. Hay unas células ILC1 que secretan interferón gamma, unas células ILC3 que secretan interleucina 17, ILC2 que secreta interleucina 4 e interleucina 13. Y como las interleucinas, las células ILC responden a otras interleucinas, pues responden a interleucinas pues, secretadas pues, o bien por macrófagos infectados o por células epiteliales. Aquí tenemos la respuesta a TH1. Pues bueno, tenemos como los macrófagos infectados y las células dendríticas quizás secretan interleucina 12. Interleucina 12 actúa sobre una ILC, en este caso una célula ILC1 se llama NK, que produce interferón gamma. Y el linfocito T virgen, que ha hecho la sinapsis inductora, recibe señales de interleucina 12, interferón gamma y la hace convertirse en un linfocito TH1. A veces hace granulomas, ya lo veremos. Su función fundamental es aumentar el poder microbicida y secretar interferón gamma, que tiene efecto antiviral, y el aumento del poder microbicida lo hace porque interferón gamma interacciona con el receptor de interferón gamma y las células TH1 inducen una molécula que se llama CD40 ligando, que es como FAS ligando, que interacciona con CD40, que es de la misma familia que FAS, pero no transmite señales de muerte, sino de activación. ¿Cómo se genera una respuesta TH17? Pues en un entorno en que no haya mucha IL-12, en que haya IL-6, que es proinflamatorio, ya lo vimos, TGF-beta en mucosas, se producen linfocitos TH17 que cuando hacen una sinapsis efectora produce interleucina 22 o interleucina 17. La interleucina 22 mantiene la mucosa intacta y la interleucina 17 actúa sobre células de la lámina propia que secretan otras interleucinas que reclutan neutrófilos. Y los neutrófilos pues fagocitan. Bueno, aquí vemos como los linfocitos TH17 reclutan neutrófilos, TH1 reclutan monocitos. ¿Cómo se genera una respuesta a TH2? Pues en la respuesta al mintos, de alguna manera, las células epiteliales detectan la presencia del mintos, generan una serie de interleucinas, que aquí les veis cuáles son, 33, interleucina 25, TSLP, que actúa sobre células ILC2, que secretan una serie de interleucinas que reclutan eosinófilos. Y por otra parte intervienen en que los linfocitos T vírgenes se convierten en linfocitos TH2. Lo bueno de estas poblaciones efectoras es que cuando se convierten en memoria mantienen una epigenética, de manera que cuando se convierten en efectores vuelven a secretar más interleucinas que secretaban antes. Luego podemos hablar de T-memoria TH1, T-memoria TH2, etc. Y bueno, pues estas respuestas no solamente intervienen en respuesta antimicrobiana, sino a veces en autoinmunidad. Por ejemplo, en enfermedades de psoriasis, pues que los linfocitos T que mantienen ese proceso autoinmune, pues están polarizados, hablamos de polarización, a una respuesta TH2. Y por lo tanto, si inhibimos la interacción de las interleucinas con sus receptores de la respuesta TH17, una respuesta TH17, no recuerdo si he dicho TH17, son TH17, pues podemos disminuir los síntomas. Hay veces en que una respuesta, por ejemplo, una bacteria de crecimiento intracelular como Mycobacterium leprae, pues normalmente se controla en una respuesta TH1, que es la idónea, pero hay sujetos genéticamente predestinados, genéticamente que se favorece este tipo de respuesta, pues entonces hay una respuesta TH2 que no es eficaz y entonces tenemos una alta replicación bacteriana. Y entonces tenemos cuadros clínicos graves como el lepra tuberculoide. A veces
Las respuestas dependen de la edad y bueno, ya lo analizaremos en vacunas. Por otra parte, tenemos otros linfocitos T que se llaman linfocitos T reguladores, que los linfocitos T reguladores hacen algo diferente a los linfocitos TCD8. Hacen algo parecido pero contrario a los linfocitos TCD8. Los linfocitos T reguladores se caracterizan porque tienen la molécula CTLA4 y cuando hace una sinapsis con célula dendrítica la convierte, que madura, impide que la célula dendrítica se convierta en madura. Con lo cual, al no convertirse en madura, los linfocitos T vírgenes, que no son T reguladores, sino que van a dar lugar a TH1, a CD8 efectores, no se activan. Entonces, tiene un potente efecto sobre células dendríticas, que es contrario al de que veíamos, por ejemplo, que los CD4 mejoran la capacidad accesoria de células dendríticas de células dendríticas para que activen linfocitos TCD8 y se conviertan en memoria, que es al revés. La interacción T reguladora de célula dendrítica inactiva la célula dendrítica. Pero no solamente eso, sino que los linfocitos T reguladores producen una interleucina que se llama TGF-beta, que es antiinflamatoria. Pues ¿por qué? Porque inhibe la función de los linfocitos T efectores. Además hace que la sinapsis inductora de T vírgenes hagan linfocitos T reguladores, que todavía producen más TGF-beta. En ciertas condiciones la presencia de TGF-beta curiosamente sí que puede ser proinflamatoria, porque si tiene también interleucina 6 en entorno inflamatorio de una mucosa, se pueden producir linfocitos TH17, eso está estudiándose ahora, y además TGF-beta, que está en muchas mucosas en la mina propia para evitar un exceso de infección y interviene además para tolerar la microbiota, interviene además en que haya IgA en mucosas, que es una de las prácticas que vimos IgA lo cogemos de saliva, que en definitiva es una mucosa. Y simplemente decir que los linfocitos T reguladores, curiosamente, tenemos dos tipos. Unos linfocitos T reguladores nacen directamente de timo como T reguladores. O sea, no son T vírgenes, son ya directamente T reguladores. Tienen características especiales, como que expresan la molécula CTLA4, que normalmente se adquiere a las 48 horas de activación. Y estos linfocitos T reguladores naturales, se llama sub N, es lo que impide, cuando hacen la sinapsis con células dendríticas, que maduren. Y al no madurar, pues entonces no pueden generar linfocitos T efectores. Pero existen otros linfocitos T reguladores que vienen de linfocitos T vírgenes, que en un entorno de TGF-beta se convierten en T reguladores inducibles, que lo que hacen es que secretan TGF-beta y, bueno, no sabemos si desarman una célula dendrítica ya madura, en fin, eso está en investigación. Pero desde luego secretan TGF-beta, que hemos dicho tiene un potente efecto antiinflamatorio.